Saludos a todos una vez más y gracias por estar por aquí. El día de hoy, como dice el título, vamos a hacer el evento Extermination Battle Witches Paradox. No sé si tiene un tipo de nombre específico este evento, o sea, si es de un tipo específico me refiero. Creo que no, creo que es nuevo. Y bueno, haré las dificultades Easy, Normal y Hard, supongo que sale en el título. Y porque son las disponibles hoy. Ya cuando salgan las otras, haré las otras. Estoy seguro que me estoy olvidando de decir algo, pero bueno. Podemos ir avanzando. Supongo que saldrá alguna historia que voy a tener que skipear porque no la voy a entender para nada, porque está en japonés obviamente. Y bueno, eso también lamentablemente tendrá que ser skipeado porque pues solo se ven las fotos. Aquí están las dificultades y sí, genial. Está bastante bonito el... ¿cómo llamarlo? La interfaz se ve muy bonita. Ah, mira, para hacer normally hard. Bueno, sí, para hacer normally hard tengo que desbloquear. Qué interesante, la verdad. Sí, aquí dice que me van a dar. Está muy interesante realmente. Está genial. Bueno, vamos a ir abriendo Easy, porque es lo que se puede hacer ahorita, ¿no? Como ya había dicho. Pero no sabía, no sabía que tenía que ser específicamente en orden. Aunque lo iba a hacer en orden, sí. Pero no sabía que lo iba a hacer. No sabía que era obligatorio. A eso me refiero. En fin, bueno, vamos para allá. Bueno, la interfaz de esto es más simple de lo que esperaba también. Esperaba, no sé, que fuera un poco distinto. Mira, bueno, aquí al menos podemos ver los elementos que van a ver. Bueno, vamos a... aquí. Genial, hasta me dice qué elemento va a ser. Asumo que aquí puedo ver... Ah, bueno, es cambiar esto. Genial, genial. Conectando. Bueno. Voy a cambiar la formación. Luego se me va a olvidar. Perdón, esta no es la que uso siempre. No, esa tampoco es. Es esta de aquí, la que siempre uso. Sí, me gusta usar... Aunque ahora que lo pienso, si voy a llevar puro... rayos. Bueno, voy a ir así y ya está. Ok, si voy a... Sí, vamos así. Tengo que recordar que... es verdad. Es verdad, las reglas de evento. Bueno, no hay problema. ¿Puedo ir con solo dos? Bueno, mejor no voy con solo dos. Luego pasa algo feo y... luego me mete bind o algo así. Va a ser un fastidio. En fin, bueno. A ver, quiero acomodar esto un segundo. Por si entra alguien en el chat, aunque por la hora que es súper mala, seguro que no entra nadie. Ok. Si me deja ir con 3, genial. A ver. Bueno, lo de las memorias va a ser un poco fastidioso, especialmente porque es easy y se supone que supongo que va a ser, pues, como su nombre indica, fácil. Entonces es un poco molesto tener que poner todo. Ojalá pueda guardarlas. Bueno, no creo que se guarde. Entre dificultades seguro que no. Bueno, no, este no es el que quería usar. Sí, este está bien. No tuve en cuenta esto cuando
pensé, oh, lo voy a hacer rápido. Sí, esta está bien. Y una más que supongo que será esta. Estoy poniendo un poco cualquier cosa en realidad, porque como ya dije es pues la dificultad fácil. ¿Dónde está? La de mito también quiero llevarla. Aquí. A ver. Y bueno, dos más. Sí, también me acuerdo que están las memorias normales. O sea, por llamarlo de alguna manera. Esas que, por ejemplo, esta de Mami, que hace un efecto extra, si no mal recuerdo, pero es como, bueno, tampoco es tan necesario para el modo más fácil. Y probablemente no sean muy necesarias hasta llegar a los dos últimos, hasta las dos últimas dificultades, sinceramente. Es lo más probable, o al menos me parece. Voy a llevar esto y esto. A ver, no sé si me voy a dejar llevar solo 3. Esperemos que sí. Igualmente, voy a ponerte aquí. Ah, no me deja llevar 3. Tengo que llevar 5, fijo. Ok, no hay problema. Ya estaba preparado para esto. Bueno, voy a llevar más flames. Porque... pues porque sí. 2. Sí, ellas eran las 3. Bueno, Ayame también. Probablemente para las últimas dos dificultades sí compre otras formaciones. Ahorita no, como dije, no es muy necesario. Dudo que sea necesario, sinceramente. Y también voy a acomodar mejor las memorias también. Sí. Vamos a poner esto. Nunca uso esas memorias. Es que casi nunca tengo que usar 25 memorias. Y voy a llevar a Tsubaki. Así me ahorro tener que poner 4 memorias. A ver, y... sí, claro, bueno. No. Vamos a ponerte esto, aunque dudo que vayas a usarla. A ver cómo es. Ya está, listo. Sí, vamos a ir así. El equipo no se ve muy bien, pero... No quería... Ahora que lo pienso, sí. No, mejor si llevo full flame. Sí, voy a ir así. Y hasta ahora sí me deja. Ah, no me deja. Ah, entonces sí puedo ir con menos. Bueno, vamos así, ya está. Ya me dio pereza quitar alguna. Probablemente sí me iba a dejar ir con menos, ahora que lo pienso. Creo que es una de las cosas que no estaban súper claras. Si tenía que ir fijo con 5 chicas mágicas o no. Qué suerte. Bueno, también podría cargar magia ahora que lo... mirando. Pero... vamos a seguir. Y ya. A ver. ¿Qué tanta vida? Ah, tienen bastante. Bueno. Para ir probando, ¿no? No sé si se escucha la música de fondo. Yo creo que sí se debe escuchar. Ah, tambores. Bueno, está bien. Interesante que me estén saliendo estos discos así. Y con esto, pues ganaré, supongo. En 2 turnos, aunque ha sido más que suerte. En el siguiente voy a probar ir con menos. Saludos, René. Estoy en Easy porque te obliga a hacer primero Easy, luego me va a obligar a hacer Normal y luego me va a obligar a hacer Hard. Pero igualmente yo quería hacer en orden. Pero eso, estoy en Easy porque el juego te obliga a hacer de más fácil a más difícil.
básicamente. Ahorita voy a probar si te deja ir con menos de 5, porque me interesa saberlo. Vamos a ver. Esto es Dark, ¿no? Bien. Sí. Vamos a ir así con esto. Y... a ver, voy a intentar ir con 3. Porque ir con 2 no me parece tan buena idea. Pero voy a probar con 3, a ver si deja. Bueno, vamos a llevar Iroha, supongo. Quiero gastar los elementos en el que tienen ventaja, por así decirlo. Vamos a ir así. Y ahora poner las memorias. También probablemente me haga unos sets de memorias prehechos que no tengo. Porque esto de estar poniéndolas uno por uno es un poco fastidioso. Especialmente en las dificultades bajas. Qué pereza. A ver. Vamos a poner esto. 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 Estoy poniendo más o menos cualquier cosa. Sí. Porque pues voy a tener que hacer esto 5 veces en cada dificultad. Y como que no dan ganas. Aquí voy a poner la de mito. Aunque bueno, tampoco es que sea muy necesaria. Pero bueno, vamos a usarla igualmente. A ver. Vamos a poner esto también y da un poco igual. Y esta de aquí. Ya está. Vamos a probar ir con 3. Eso, creo que en ninguna parte decía si se podía ir con menos de 5 o no. Vamos a ver ahora. Sí me deja. Genial, genial. Me deja ir con 3. Sí, da bastante pedir si colocan las memorias una por una en cada ronda. Pues sí, la verdad que sí. Y me gusta, me alegra saber que se puede ir con menos de 5. Aunque se podría decir que yo ya tenía preparado mis 25 chicas mágicas para esto. Pero bueno. Es bueno, es que está bien que deje ir con menos de 5. Porque como dije, estoy casi seguro que en ninguna parte lo decía. A menos de que diga, puedes ir hasta con 5. No me acuerdo de haber leído eso. Si decían hasta con 5 o si decía debes ir con 5. Pero bueno, aquí ya se ve que no necesariamente tienes que ir con esa cantidad. Bueno, Iroha, tú la vas a matar. Y ya está. Listo. Ok. Y también la interfaz, como dije, creo que lo dije antes de que entraras, pues me parece simple. Esperaba otra cosa. No me decepciona, pero esperaba una interfaz distinta. Bueno, este es Aqua, ¿no? Ahora vamos a... Quiero pensar que se va a mantener. Tal vez se mantengan los equipos y las memorias en las distintas dificultades. Esperemos que sí. Ojalá. Eso sería genial. Que en normal, cuando vaya a normal, se mantenga el equipo que puse y las memorias. Si es así, pues sería genial. Estaría excelente. Voy a ir con 3 también aquí. Y Nemo. ¿Quién más tenía? Nemo con... Sana. Nemo. Así me ahorro poner una memoria. Ok, ¿dónde está esto? Vamos a ir con esta. Aunque no le voy a sacar provecho a esa memoria, realmente. No voy a tirar magia en ningún momento. Es muy improbable. Y... pues esta. Ya está.
Tampoco le saco provecho a esas de reducción de daño. Pero bueno. La cosa es ponerme algo. Tampoco voy a ir sin memorias, realmente. Eso ya es fastidioso. Ir sin nada. Tengo que ir con algo. Bien, ok, vamos así. Listo. Listo, a ver. Genial. 1, 2. Quemamos. Hacemos esto. Hacemos esto. Ah, ahora no traje la de mito, ahora que me doy cuenta. Pero bueno, está bien. Qué suerte. Vamos a usar esto también. Y... ah, no lo maté. Bueno, está bien, no pasa nada. Bueno, y ahora sí. Victoria victoriosa. Y bueno, el evento me parece interesante. Aunque como ya había dicho antes, en algún otro directo creo, o por escrito en alguna parte, alguna vez lo dije, que tampoco había que emocionarse tanto, porque tal vez uno se puede decepcionar si se emociona demasiado. Creo que se supone que, si no me equivoco, puedo rehacerlo. Si ahí dice, seguro aquí dice, puedes volver a hacerlo. Puedes, o sea, si no me equivoco, leí que puedes quitar a las chicas mágicas que están custodiando la barrera, por así llamarlo, y usar otras si quieres. Viendo los elementos, espera un segundo. O sea, ya, va a ser Light la bruja final, al parecer. Light va a ser. Vamos así. Ya está. Y pues vamos con Aquas. Es nuevo, pero a saber cuándo volverán a hacer un evento de ese tipo. Sí, pues es verdad. Tal vez pase mucho tiempo para que lo vuelvan a hacer. Hay que aprovecharlo. Bueno, también depende de qué tanto le guste a la gente, eso es verdad. Si le gusta mucho a la gente... Aquí podría ir con... Iba a decir, aquí puedo ir con 2. Pero si esto es... Bueno, no, si voy a ir así. Iba a decir, si este enemigo es multitarget, que no me acuerdo, va a ser genial ir con 2. Con Anaka y Yachio. En otras dificultades, claro. Bueno, esa música que está sonando no suena tan mal. Por si acaso, yo no he escuchado estas canciones antes. Simplemente las tengo ahí porque, pues, me las bajé para tener algo sin copyright que escuchar de fondo. Eso está bien. Como dije, ya me pongo cualquier cosa en realidad. Bueno, cualquier cosa que haga algo, más o menos, ¿no? Ahora sí voy a poner la de Mito y la otra. La de Mito, ¿dónde estás? Ah, ok, no, nada. Jejeje. No me fijé que ya me había puesto 2 activables. Soy muy inteligente. Bueno, vamos a ponerte esta y ya está. Cualquier cosa. Ya para las dificultades que salen pasado mañana y en 4 días o 5 días,
Bueno, que salen el miércoles y el viernes ya pues escogeré mejor las memorias y todo eso. Pero pues para las 3 primeras dificultades pues como que no vale la pena ponerse a mirar qué hace cada memoria una por una. Es una pérdida de tiempo. Esta sí es multitarget, si no me equivoco. Es multitarget, fijo. Sí, ahí está. Ah, pero es horizontal. Ok, pues Nanaka, tú no vas a volver aquí. Tengo que acordarme de esto. Que Nanaka no sirve en esta bruja. No sirve para nada. No pues. Voy a poner esto también. Y ya. O sea, realmente esas dificultades no hacen falta. Ya, eso es verdad. Es más como para pues ver cómo es, ver qué hacen las brujas, aunque también seguro que en cada dificultad, en las dificultades más difíciles, seguro que tienen otras características. O sea, me refiero a meter otros debuffs y otros status ailment. Siempre me olvido de cómo se traduciría eso. Las... Ok, puro vertical. Bueno, quiero pensar que se muere con verticales. Ojalá. Los cambios de estado, los estados alterados, dolencias de estado, eso, creo que es así. Dolencia de estado sería una buena traducción. No, no la voy a matar. Bueno, aquí es venir Yachio y algo que no es Nanaka. Y ya. Aunque bueno, Chisato también creo que tiene verticales. No sé si tiene horizontales, no me acuerdo. ¿Tienes horizontales? Ah, aquí no puedo ver los discos. Ok, nada. No sé por qué pensé que se podían ver. Tal vez sí se pueden y no me acuerdo, porque tengo sueño. Bueno, un poco. A ver si la matas. Ah, tienes charm. Sí, bien, sí se va a morir. Genial. Ahora la bruja final de la primera dificultad. Si puedes ver los discos, está arriba del todo a la izquierda. Ah, genial. Es que estaba seguro de que sí se podía, pero no me acordaba dónde era. Creo que hace mucho que no miro eso. Oh, orbes arcoiris, genial. Ahora vamos aquí. ¿Qué hará este botón? Bueno, pero mejor no toco cosas. Listo, y ahora vamos, pues, a ver. Ahí está. Arriba a la derecha. Ahorita los miro. Bueno, cuando empiece la pelea. Ok, vamos a ir full dark, porque pues eso. Ah, pensaba que se me había congelado el juego y me iba a molestar. Me iba a molestar bastante. Hasta le saqué todos los slots a Homuralentes para prepararme para este evento, pero no sé si al final vaya a ser útil eso. Vamos a llevarte a ti. Ok, ¿dónde está el mouse? Se me minimizó por algún motivo. Un segundo. Espero no haber tocado nada que no debería tocar. No, creo que no toqué nada. Soy muy paranoico con las configuraciones y justo el mouse apareció encima de la configuración de sonido. Y eso es con lo que más soy paranoico en los directos. No sé si eso es un bug o es mi mouse. Bueno, no debería ser el mouse porque aquí veo las chispitas, pero no se me quiere, no se mueve bien. No sé si es el juego o es mi computador. Vamos a llevar a Arisa para ir y pegar full. 4 slots cada uno.
Iba a decir una broma con... Ah, sí, ¿cuál era la broma? Una bendición y una maldición los 4 slots por tener que poner las 4 memorias a cada rato. Esa era la broma. Maldición y bendición. Esa memoria no debería usarla, pero bueno, me da igual. La llevo por las estadísticas y ya. Bueno, esta es la última pelea de la primera dificultad, a ver qué tal. No, esto no, esta de aquí, sí. Pronto la empezaremos. En cualquier momento. ¿Y dónde estás? Aquí. Ya está, listo. Vamos. Curioso, se pone la imagen del Final Art de la última ascensión y no la que yo tengo escogida. Curioso, será un bug supongo, porque normalmente se pone la que tú has escogido siempre. Ah, esta es de single target. Y esta bruja no salía en el juego. No, o sea, no... Hasta ahora no salía en el juego. En Magia Record me refiero. Qué interesante. Bueno, en fin. Vamos a quemarte. No me acuerdo cómo se llamaba. Y ahorita no lo voy a buscar en Google. ¿Es una nueva bruja en el juego? No. Sí, en el juego es nueva. En el juego no había salido esta bruja. O al menos yo, dentro de todo el tiempo que llevo jugando, nunca la había visto en el juego. Pero esta bruja ya existe desde antes. Pero en el juego no salía. Como cuando... Ah, no, nada. Era el Connect el que silenciaba a Felicia-chan. Iba a decir, oh no, he silenciado a Felicia-chan con su Spirit Enhancement, pero no. Era el Connect lo que la silenciaba. Supongo que a partir de ahora la veremos más a esta bruja en el juego. Al menos pusieron un nuevo modelo de bruja. Genial. Aunque es single target y la gente normalmente odia la single target porque la mayoría de chicas mágicas son multitarget. Hablando de magia, ¿no? Y esta está pegando durito, ¿eh? Pega un poquito duro. Bueno, también es que le pega aumentado a la slide, ¿no? Pero igual creo que está pegando de más que el daño que recibí cuando fui con mi equipo light contra la bruja dark. Victoria. Ya está. Ahora solamente me queda rezarle a Madoka para que los equipos se mantengan entre las dificultades. Por favor, no me hagas poner... No, me gustaría que me dijeran cuántas Mega Stones me están dando. Pero en fin. Pues el Easy está completado. Yay. Supongo que ahora va a haber un poquito de historia que pues voy a tener que saltarme porque ya saben, no lo puedo, no podemos leerlo. Saludos Sirius, gracias por pasarte. Se mantiene, oh, qué bien. Asumo que ya lo has terminado entonces. Qué velocidad. Bueno, ahora vamos al normal, luego de haber hecho el Easy. Y de nuevo nos saltamos la historia porque no la podemos leer. Y eso, es un alivio que se mantenga. Aunque ahora voy a cambiar el equipo de aquí para llevar solo 3. Porque como, o sea, yo pensaba que aquí, como se queda en gris, pensaba que te obligaban a ir con 5. Pero luego probé que se podía ir con menos, ¿no? La verdad me dan ganas de ir con 2. Probablemente vaya con 2. A ver, a ti te voy a quitar. No, vamos con 3, sí. Mejor vamos con 3. Vamos así y ya está.
Me da a veces miedo ir con 2, porque a veces, aunque no lo hicieron en el modo, en el easy, puede ser que te binden y pues cuando te bindean a las 2 es un fastidio. Mire, y hola, aún no termino, voy en el normal barra de Charlotte. Lleva Holly Mami. Risas, se quedará sin cabeza. LOL. Esas peleas temáticas. Bueno, a ver. Ay, estos discos estarían bien para una bruja single target, pero bueno, ya no puedo hacer nada al respecto. Bueno, vamos así. Bueno, puedo. Bueno, a ver. Bueno, debo terminar el normal, así que luego vengo. No lo sé. Ok. Pues gracias por pasarte, supongo. Se cuida con todos modos. Ok, pues mucha suerte. A ver. Ya, la verdad me dan ganas de venir con 2. Así sería mucho más fácil. En el hard voy a ir con 2. Porque en serio... Sí, o sea, es gracioso. Voy, mientras más difícil, menos chicas mágicas voy llevando. No, es que no me está pegando nada. No me hacen nada. Como dije, seguro que recién en la dificultad más alta, que no me acuerdo si se llamaba dificultad X Challenge, no me acuerdo cómo se llamaba. Me acuerdo que la penúltima dificultad se llamaba Challenge, pero la última no me acuerdo cómo se llamaba. Seguro que en la última recién es difícil. Y ojalá también deje cambiar los equipos mientras... Antes de... Me refiero antes de las peleas. Así ya tengo los equipos hechos cuando tenga que hacer las otras dificultades que faltan los otros días. Así ya tengo todo preparado desde antes. Y bueno, ha sido rápido. Y parece que va a ser rápido. Simplemente va a tardar más turnos que en el anterior. Pero eso, parece que no está no está complicado. A ver, son peleas contra jefes, las brujas, y ya. Al final cargó magia Tsuruno. No esperaba que cargara magia. Podría cargar el doppel, pero creo que con la magia ya gano. Me parece. Espero que sí. Espero que sí. Sería decepcionante que no ganara tirando la magia. Wow, hace tiempo que no uso a Tsuruno. Creo. Ya está. ¿Qué es esto? Vibraciones notificacionales del celular. Bueno, esto ahorrará bastante tiempo. Lo de no tener que poner las memorias de nuevo me parece genial. La verdad aquí también me gustaría ir con 2. Voy a ir con 2. Voy a quitar a Iroha. Vamos a quitar... pero voy a perder esas. Da igual. Vamos a quitar a Iroha. Vamos a ir con 2. Y si la formación está bien... Ya está. Vamos a ir con 2. Ya está.
No lo pensemos tanto, que no está difícil. Ok, bien, genial. Como cuando le bajó bastante menos de lo que estaba esperando que le bajara. Oh, antes no me atacó así, ¿no? ¿O sí? ¿O no me fijé? ¿No tenía esa animación, o sí? Bueno, es que... tal vez no me fijé. Y ya. Probablemente en el siguiente turno ya gane. Bueno, no son los discos que me hubiera gustado que salieran, la verdad. No pasa nada. Y esas canciones se están repitiendo demasiado. Eso usan demasiado instrumentos de percusión, parecidos a tambores, con esta música aleatoria. Bien, victoria. Está bien, genial. Creo que este equipo va a servir también para Hard y tal vez también para la penúltima dificultad. Probablemente funcione. Ya para la última dificultad, eso ya no lo sé. A ver aquí, esta era single target, creo, si no me equivoco, así que... Bueno, voy a quitar a Nemu porque, pues, lamentablemente es la que tiene un slot. Y es la, por decirlo de alguna manera, la menos útil, tristemente. Porque también no voy a tirar su magia en ningún momento. Bueno, tal vez sí, antes en la de Flame tiré magia. Pero bueno, era porque tenía bastantes discos axeles, supongo. Eso también es verdad. Saludos, Mati. Sí, ha pasado un tiempo. Gracias por pasarte. ¿Todo bien? Voy a aprovechar mejor el... Bueno, podría también hacer retro. Voy a hacer retro. Ya que tengo. Está bien. Así está bien. Sí, está bien. Wow, cambiaste mucho. Creo que me veo... A ver, no digo... Yo creo que me veo muy parecido, a cuando usaba cámara. Me parece que me veo muy similar, Sí, todo purely perfecto. Ah, pues qué bueno. Eso suena bastante bien. Me alegra. ¿Puedo preguntar en qué cambie? Es que me da curiosidad porque, o sea, según mi cabeza... Bueno, es una percepción subjetiva personal, que normalmente creo que todos tendrán, supongo. O sea, de uno mismo. Me parece que no he cambiado tanto. Por eso pregunto, me da curiosidad. Porque... Bueno, tal vez es el pelo, tal vez me viste con pelo largo. Bueno, eso sí, ya no lo sé. Eso ya es más difícil de recordar. ¿Tanto pega? Wow. Bueno, es que me cae de... Bueno. Eso no lo esperaba. Que le pegaran tanto a Kaede. Es preocupante ver que le pegaron tanto a Kaede. Similar, pero igual cambiaste. Oh, es el ángulo, pero te veo más redondo. LOL. Bueno, eso sí ya no lo sé. Es complicado saberlo. Porque supongo que ese tipo de cambios físicos, ya que has dicho que me veo más redondo, ese tipo de cambios físicos supongo que son más
lentos, por así decirlo, entonces es complicado. Bueno, ya tiro magia, gano. Bueno. Ah, mira. Reducción de daño. Entonces no te voy a tirar magia. De seguro no te mato. Yo juego con Nixie. Ah, él a veces se pasa por los directos. A veces nos leemos. Bueno, a veces nos vemos, por así decirlo. A veces jugamos uno... The Binding of Isaac. Oh, qué bien. Aunque no conozco el juego, creo. Tendría que buscarlo en Google, pero ahorita no lo voy a buscar. Esta bruja va a ser complicada en los challenges más avanzados, al parecer. Bueno, también porque es single target. Tal vez puedo venir con un equipo de magia para que Nemu la mate. Tal vez haga eso, si no se me olvida. Bueno, puedo ver esta grabación y saber con qué venir. Prepararme. Aquí Nanaka no convenía para nada, así que voy a cambiarla por... Asuka, tú tienes... Full vertical también, así que tampoco convienes para nada. Puedo ir con dos ahora que lo pienso. Sí, voy a quitar a Nanaka. Vamos a ir así. Y Echio va a estar aquí. Ya está. Listo. Sí, vamos refinando los equipos un poco. A veces... Ah. Emoticón que no sé qué representa porque es un pixel, por así decirlo. Estaré esperando la nueva season de Brawl Stars. Oh, eso suena bien. Se ve interesante ese juego. Nunca lo he jugado, pero sí lo he visto algunas veces. Se supone que es bastante popular, ¿no? Full HD 4K. Bueno, me imagino que será... Bueno, no sé si sea de Minecraft, pero supongo que es algo parecido. Bueno, no necesariamente es de ahí, pero me hizo pensar en eso. Esta también pega bastante. ¿Por qué me tocan estos discos? Ya estoy viendo que no va a ser tan fácil, la última dificultad al menos. Al menos con algunos personajes sin Spirit Enhancement, que son varios de los que voy a usar. Como normalmente se puede depender del support, pues bueno, también puedo luego aumentarles el Spirit Enhancement a otros personajes que planeé usar. Supongo que eso haré. Hoy no creo que sea tan necesario. Estaré en el directo FK y viendo Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Lo conozco, sí. Aunque no lo he visto, sí lo conozco. Gracias, Mati. Y gracias por quedarte en el directo AFK. Ese es el espíritu. Ya sabes, eso me ayuda bastante. Pues ya nos estaremos leyendo pronto, espero. En algún momento. Creo que con este le gano. Creo que con esto gano, me parece. Luego quedaría la última bruja y ya. No voy a ganar con esto. Yo sobreestimando a mi Yachiu, que no tiene Spirit Enhancement y que no tiene las memorias bien puestas tampoco. Pero bueno, sí, creo que voy a tener que mejorar a mi Yachiu para las siguientes dificultades de los siguientes días, porque
es la que más me va a servir, a menos de que me haga un equipo de magia Aqua, que no creo que lo vaya a hacer. Voy a usar esto por si acaso. ¿Le afecta? Sí, le afecta. Genial, genial. ¿Gané? Sí, bien, genial, ya está. Uf. Podría quedarse con 1 de vida o algo así. Ya está, orbes arcoiris. Bien, genial. Listo. Buah. Acá era single target, si no me recuerdo. Quiero ver los discos que tiene, no me acuerdo exactamente cuáles son. Puedo adivinarlos, entre comillas, pero buah. No, creo que también sería mejor ir... Supongo que puedo ir sin Felicia normal. Puedo quitar a Felicia normal. E ir solo con Arisa y Felicia Chan. Sí, creo que voy a hacer eso. Aunque Felicia normal tiene más ataque que Arisa. Bueno, aunque tampoco es tanta diferencia. Y Arisa tiene más vida. Va a aguantar más. Aunque sí, vamos a quitar a Felicia normal. Ya está. Quitada. Te movemos para acá. Eso. También voy a cambiar las formaciones. Comprar otras formaciones para las siguientes dificultades. Me prepararé más. Ya saben, hoy es a ver cómo es el evento y ya. Saber si se le puede pegar single o multitarget y todo eso a las brujas. Buah. No, en el siguiente. Bueno, no, mejor sí. Como dura 3 turnos, mejor te voy quemando desde ahorita. Le he pegado bastante decente. Seguro que me va a pegar más que decente a mí ahora. Oh, me metió una dolencia de estado. Ese debuff, no, ese status ailment, no sé ni qué hace. Creo que nunca lo había visto. No estoy seguro de qué hace esto. No lo puedo leer, obviamente. Luego voy a investigar qué hace. Porque si es uno nuevo, pues no voy a poder saber qué hace. Espero que no sea uno de esos que hace que falle los golpes, porque va a ser muy molesto. Si es que efectivamente hace que falle golpes. Vamos a ver, ¿fallaré los golpes? A mí me suena el icono, pero no me suena haberlo visto antes. A ver, ¿me hará daño al final del turno? Oh, no me hizo daño al final del turno. De verdad me da mucha curiosidad saber qué hace. Mientras me está pegando la bruja, voy a ver si sale aquí en internet qué es lo que hace. Claro, me ha stuneado. Y aparte me había bindeado, si no me equivoco antes. Esto va a ser muy fastidioso. Tengo que recordar que esta bindea. Y aquí sí tengo que venir con 3, entonces fijo. Tengo que venir con 3. Antes en la dificultad easy había dicho, me da miedo ir con 2 porque me pueden bindear a las 2. Y por eso iba con 3. Y pues ha ocurrido aquí eso. Me ha bindeado a una y me podría bindear a 2. Aquí está. Es Fraily. Aumenta el daño de los status ailment. Eso es lo que hace el debuff. Sí. This character takes increased damage for every unique status ailment it is afflicted with. Que si me mete Curse, por ejemplo, me va a hacer más daño del normal. Básicamente. Eso es lo que hace esta cosa que se llama Frailty. Frailty, sí, creo que así se pronuncia. Frailty, esa cosa.
Pero eso, nunca lo había visto antes. A ver, quiero ver qué personajes tienen esto. Ah, no me lo dice. Ok, bueno, está bien. No me dice qué personajes pueden tener eso. Bueno, ya está ganado, así que no pasa nada, pero igual da un poquito de miedo. El Bind. El Bind más que nada es lo que da miedo. Ya está. Entonces, esta la tengo que hacer con 3. Recordemos eso. Voy a anotarlo en algún lado, porque me voy a olvidar. Se me olvidaron. Bruja Light con 3 o anti-bind. O anti-bind. Ok. Ya está, la dificultad normal está completada. Y faltaría la dificultad hard, que es, entre comillas, difícil, pero pues es simplemente una forma de llamarlo, porque pues sabemos que no va a ser tan difícil. Más difícil va a ser, sí, pero no tanto. Ah, entonces se llama Challenge y X Challenge. Es un poco simple el nombre de X Challenge para una dificultad, pero bueno, está bien. Como así se llama en el juego. Bueno, ahora con nuestros conocimientos actuales vamos a ir sin Susune. O bueno, sí, podría ir con Susune y con Tsuruno y cargar magia en vez de tratar de depender de blasts. Es complicado. Voy a probar así. Voy a probar sin Kyoko y vamos a ir así. Ahora seguro exploto porque no cargo rápido mi magia, mi MP, porque no tengo memorias que hagan eso. Seguramente va a pasar eso y voy a perder. Bueno, no, esperemos que no ocurra eso. Lo de no tener que llevar 5 chicas mágicas sí o sí me ha decepcionado un poco. Ya claro, ni solo un disco Axel, ¿verdad? Solo uno. Vamos a usar esto de aquí para que me pegue un poco menos. Ya, como dije, ha sido un poco decepcionante esto de... No sé, era como, wow, tengo que usar 25 chicas mágicas 4 estrellas por lo menos para pasarme esto. Va a ser súper difícil. Ah, no, puedo llevar 2. Como cuando te tiran un sillón en la cabeza. Bien, genial. Ahora sí podemos crear un poco de magia. Y aprovechamos para usar esto. Esta música también suena bien, en mi opinión. Esto también está sonando bien. Sí, algunas suenan bastante mejor que otras. Voy a anotar aquí también Bruja Forest. Voy a tratar de anotar la información de cómo se le puede pegar. Ya, en un papelito. En vez de mirar el directo, que perfectamente puedo hacerlo, voy a mirar mi papelito. ¿Por qué? Porque no me gusta escucharme a mí mismo, básicamente, por eso lo voy a hacer. Bruja Forest, así. Y pues hasta ahorita no me está haciendo nada, o sea, no me ha metido ningún debuff raro. Así que no tengo mucho más que anotar. Ah, pero eso era veneno, ¿no? Me quiero meter veneno, pero no me está afectando. Bueno, voy a anotar anti-poison. Creo que era veneno. Anti-poison. Me parece que era eso. Creo que era... Bueno.
Voy a cargar voy a cargar los doppels porque sinceramente no confío en que muera de 2 magias. Probablemente sí, pero prefiero asegurarme con 2 doppels. Aparte que se va a ver mejor. Y no siempre puedo ver el doppel de Susune y de Tsuruno. Y así podemos ver si nos envenena o no. Vamos a ver. Ah, bueno, no me va a envenenar porque ya me va a pegar. Supongo que no es todos los turnos ese intento de bufferme. Ya está, bueno. Hora de tirar magias. Bueno, doppels. El de Susune, luego el de Tsuruno. ¿Por qué? Porque es más... Se ve menos el de Susune que el de Tsuruno. Estos buffs no son tan necesarios, creo. Pero ahí está. Y... ahí, ya está. Debería ganar. Uy, le he bajado muchísimo menos de lo que estaba esperando. Mucho menos. ¿Tiene alguna resistencia? ¿Esta cosa amarilla qué es? Curioso. Voy a mirar qué es esa cosa amarilla. Aunque eso es un buff de ataque. No es un buff de resistencia. Pero lo voy a mirar. A ver. Ese buff que tenía... es... Damage up on enemies with status ailment. Ah, mira. Pero eso no tenía ninguna defensa aumentada. Qué raro que le haya bajado tan poquito con sus... Bueno, en fin. Ha estado bien. A ver. Creo que este equipo estaba bien. Es que tampoco tengo mucho más. Lo que más me falta en el juego son lights, sinceramente. Lo que más me falta son lights. Lights que no sean supports. No, si voy así, no me conviene ir con... No me gusta usar Orico. Bueno, vamos así. No, creo que no debería haber problema, me parece. Ah, voy a anotar aquí. Light... No, bueno, Dark, perdón, Dark. Dark... Es solo un punto... Un puntito. Un punto de golpe. Como ya dije, estoy anotando para no mirar el directo después, porque no me gusta escucharme a mí mismo. Saludos, Sirius, de nuevo. Gracias por pasarte una vez más por aquí. Sepetul Brawl Stars. Oh, ibas jugando mientras veías Kimetsu no Yaiba. Curioso. ¿Qué tal el hard? Pues este día es el hard y pues es más difícil, o aguantan más, pero pues no es tan diferente. No, o sea, todavía no es tan difícil, por así decirlo. O sea, aunque se llame hard, pues obviamente no es tan complicado, porque todavía está la dificultad challenge y la dificultad X challenge. O sea, no puede ser tan difícil aún. Es lo normal. Esto es pues normal, por así llamarlo. El hechicero con sus poderes. Exactamente. El hechicero. Cuando alguien me empieza a seguir todavía sale el hechicero. Lo malo es que ya casi nadie me empieza a seguir. Como lamentablemente Magia Record, el juego que así se llama este juego, no es tan conocido o tan popular entre la gente, por así decirlo, pues no me sigue tanto, no me siguen tan seguido, suena raro, no me siguen tan seguido, con tanta frecuencia, no me siguen con tanta frecuencia las personas como antes, pero está bien. La cosa es divertirse. Vamos a usar esto para que, a ver. Me están llamando del trabajo y no quiero contestar. No voy a contestar. Seguro quieren que vaya temprano y no voy a hacerlo. Mañana el hard. Ah, lo vas a hacer mañana. Bueno, está bien. Además
La siguiente dificultad recién la ponen pasado mañana, así que pues tampoco es tan necesario. Voy a usar la magia de Shizuku. Casi nunca tengo oportunidad de usarla. Vamos a hacer así. Victoria. Ni pude ver la magia de Shizuku porque me puse a mirar mi celular para quitar la notificación de llamada, que no me gusta tener notificaciones en el celular. Bueno, listo. Quedan 3 peleas más. Vamos más o menos perfeccionando de alguna manera los equipos con la información que tenemos. Este equipo no me convence tanto para esta bruja, pero es que tampoco tengo mucho más para llevar. Otra opción sería llevar a Kako y a Nemu y que sea un equipo de spamear magia, o intentarlo al menos. Voy a probarlo, voy a probar a hacer eso. Vamos a cambiar. Sí, voy a probar eso, ya que ¿por qué no? ¿Por qué no probar? Vamos a llevar a Kako y a Nemu. A ver, tú a ti te tendría que cambiar esta por la de aquí, por la memoria personal. Ojalá hubiera una forma de darle un botón y que me diga la memoria personal está aquí, pero creo que no hay eso. Tal vez alguien que vea esto luego me puede decir si existe ese botón. Yo creo que no existe eso. Aquí está, memoria de Kako. Ya, y lo demás da igual, porque Kako no va a pegar. Y Nemu, pues va, le voy a poner alguna memoria que... Le voy a poner esta, porque no quiero buscar una activable que aumente el daño de magia. Ya está. Sí, ahí está. A ver qué tal. Sale esto. A ver si podemos spamear magia. A ver si sale mejor. A ver si sale peor. La Forest también es de un punto. Al menos eso quiero anotarlo aquí. Tal vez pierdo, Ok. Estos no son los discos que estaba esperando que salieran. Ya está. En realidad no me debería ir tan mal porque... Ok, le están pegando bastante a Kako. Esta bruja pega demasiado. Como decía, que no me debería ir tan mal porque las dos tienen Spirit Enhancement. Te vas a curar. Sí. Pero eso, no le estoy pegando nada. Bueno, el chiste es tirar el doppel de Nemu. Así que... para eso es el equipo que he traído. Así está bien. Ah, ese escudo fastidioso. Creo que se lo... No, bueno, sí. No. Quería quitárselo de alguna manera, pero supongo que no se lo voy a poder quitar. Ah, bueno, ya sé. Dura un turno. Genial, genial. Dura solo un turno. Creo... A ver si gano. A ver si lo mato. Vamos a usar esto también, por si acaso. ¿Por qué no? Aunque creo que eso ya se lo ponía con el doppel de Nemu, pero bueno. Da igual. Y ya. Vamos a ver. Ah, bueno. Ok, bueno, supongo que entonces en la dificultad Challenge y X Challenge, si le tiro los dos doppels
en un turno la reviento. Si lo pude matar con el doppel de Kako, pues supongo que con el de Nemu y el de Kako juntos. Y sí. Doppel. Ok. Forest. Ah, pero espera. Esta no era Forest. Ah, no, sí. No, nada, perdón. Esta era Aqua. No me había fijado. Aqua. Había escrito Forest. Aqua. Ya está. Esta es la que no me convence mucho. Esta no me convence mucho el equipo que llevo. Creo que lo que voy a tener que hacer es mejorar a mi Yachio lo máximo posible, porque tampoco tengo muchas más opciones para llevar. Lamentablemente no puedo cambiar mucho realmente, así que creo que eso es lo que voy a tener que hacer. Voy a tener que mejorar a mi Yachio lo mejor que pueda. Mejorarla con, pues eso, con Spirit Enhancement, porque no tiene ni un punto puesto. Así que supongo que para cuando sea el challenge, o sea, en pasado mañana, cuando haga esto en directo también, pues supongo que va a ser bastante mejor. Esperemos. Quería ver algo aquí. Ah, ahí están los discos. No sé por qué no los vi antes. Sí, antes, o sea, ahí están los discos y antes no los vi. Qué tonto. Fui antes. Tenías un vertical y un horizontal, Chisato. Ok. Por alguna razón me ha dado bastante hambre cuando anoche he comido lo suficiente. Por no decir bastante. Y ya no me llamaron de nuevo del trabajo. Qué curioso. Espero que llamen a otro, porque yo no quiero ir más temprano, sinceramente. No quiero ir más temprano. Aquí es cuando dices, ¿pegaré más? No, sí, creo que pego más así. Sí, creo que sí. Con un Puela Blast combo, aunque uno sea vertical, seguro que pega más que el Axele, seguro. O eso quiero pensar. Este también está aguantando muchísimo. Flame. Mejorar Yachio. Voy a escribirlo aquí. Mejorar Yachio. Eso o hacerme un equipo. No puedo, no tengo. No tengo aquas que me vayan a hacer, con las que pueda hacer un equipo de... Qué discos más fastidiosos, en serio. No tengo aquas para hacer un equipo de magia. Aunque, claro, puedo traer una light o una dark sin problema para hacer eso. No tengo que tener pura aqua. Eso también es verdad. Tengo que acordarme de eso también. Porque, por ejemplo, no estoy usando en ninguna pelea a Tokanemu, por ejemplo. O a Madoka. Podría hacerlo. Podría venir aquí con... alguien más. Lo voy a tener que pensar un poco. Ah, bien, por fin unos buenos discos. Unos discos mejores. Bien, ahora sí a dormir porque me desvelé. Como siempre se cuida y como viene seguro. Tuve mucha agua y suerte en el trabajo. Quizás si respondes a la llamada te pregunten más. I don't know. No, si respondo a la llamada me van a decir que vaya más temprano al trabajo y yo no quiero ir más temprano. Cuando me llaman del trabajo es por dos razones. O quieren que no vaya o quieren que vaya más temprano. Y es muy poco probable durante estos días que me vayan a decir que no vaya. Así que fijo es para que vaya más temprano. Y no voy a ir más temprano, no quiero hacerlo. No quiero ir más temprano, así que no voy a contestar.
A ver, tampoco es que yo sea imprescindible en el trabajo. Es una cocina en un McDonald's. Entonces pueden llamar a otro. Y gracias, Sirius. Cuídate y nos vemos en otro directo, ojalá. Justo la que puede tirar magia ahorita está estoneada. Y de verdad me estoy demorando mucho en matar esta bruja. Mucho. Probablemente sí deba reconsiderar bastante lo que vaya a usar en la siguiente dificultad, porque no voy a poder pasármelo con este equipo de ninguna manera. No lo veo factible. Le estoy bajando poquísimo, y eso que no tiene ningún buff de resistencia de daño ni nada así. O sea, no está haciéndome nada extraño, simplemente tiene un montón de vida. O yo bajo poco. No bajo nada. Ahora es cuando digo, espero al Doppel. No, bueno, no puedo esperar al Doppel, me va a matar. Trabajaré de guardia, pero mi sueño es trabajar en una... LOL. Bueno, no creo que sea tu sueño. Bueno, aunque la diferencia entre los trabajos no es mucha realmente, pero no sé si sea muy... No sé si sea un buen sueño. Y bueno, no sé si tampoco sea muy... Bueno, si yo quiere ser guardia, genial. Aunque lo del McDonald's sí suena raro creerse eso. Pero está bajando... No le bajo nada. No le bajo nada. No es raro esto. Creo que voy a perder. Y ahora que veo me ha bajado el daño. Sí, me ha bajado el ataque. Voy a perder esta pelea, voy a perderla. Sí, voy a perder esta pelea. Qué triste, voy a perderla. Quiero ver una cosa. ¿Cuánto me...? Tengo 2 de estos. Ah, ok, bueno. Buah, voy a perder esta pelea. Qué desgracia. Voy a perder la pelea. En donde View pagan bien en guardia, así que no lo hago porque me... Ah, ok. Es más porque pagan más. Ok. Yo iba a decir que los guardias no ganan mucho, pero bueno, si donde vives pagan mucho, pues vas a estudiar en la universidad, así que está bien, ¿eh? Y es ese sentido. Supongo, sí. Y ahora que me acuerdo, aquí no, estas peleas no tienen estrellas, así que supongo que da igual si gano con 1 de vida. Ay, no. No quiero perder la pelea, no quiero. Pero si le... Un golpecito más y ya se muere Chisato. No quiero perder. Qué pereza. No le pegues a Chisato de nuevo, por favor. No le pegues a Chisato de nuevo, por favor. No le pegues de nuevo. Ah. Y ahora con Yachi voy a perder. No va a pegar lo suficiente. Guau, qué pereza, en serio. Eso de estar tirándome a cada rato reducción de daño. Culpo a Nanaka por tener puro vertical. 11 turnos y lo voy a perder. 11 turnos para perder. Bien, se marchó a su barco, le llamó libertad. LOL. Ay, me ha estoneado. Qué pereza. Ojalá se pudieran saltar los turnos en los que no puedes hacer nada. Morí. Morí, sí, ya está. Listo.
Y como dato adicional, no te deja usar Magic Stones. Bueno, aquí tengo que cambiar el equipo fijo porque este equipo no sirve para esto. Ay. Ok. Aquí puedo llevar a Kyoko Summer, supongo. Espera. No. Tienes solo un horizontal. Ay. Esto va a ser muy fastidioso. Bueno, puedo llevar a... Buah, no quiero estar 20 turnos ahí. No quiero estar tantos turnos. No se puede... No puedo evitar que me baje el ataque, si no me equivoco. Anti-attack down. Eso no existe, ¿verdad? No existe el anti-attack down. Eso no existe. Ok. Bueno, esto va a ser complicado. Ok. Vamos a ir contigo. De nuevo se me ha... como que se me buguea un poco esto. Y es muy molesto. Ok. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Y... a ver. Memoria personal de Madoka. ¿Dónde estás? Primero voy a buscar eso. Esperemos encontrarla rápidamente. Sigo deseando que haya eso de un botón que me diga dónde está la memoria personal de este personaje específico. Y la otra que voy a llevar es la de Mito. Ya está, Mito y esto. Para eso sirve el segundo slot de Madoka. Vamos a cambiarlas de sitio así. Y aquí voy a tratar de llevar esta. Esta. Esa no. Esta está bien, pero esta no. Voy a llevar otra de Mito para tratar de reventar a la bruja en un solo turno cuando tenga los dos doppels cargados. O bueno, cuando tenga uno, al menos. Voy a tratar de hacer esto. No sé si va a funcionar. Buah, y lo peor es que es esta bruja de aquí. O sea, es la Flame. Ni siquiera es la última bruja... Ni siquiera es la última bruja Light. Tengo miedo. Tengo miedo. Y eso que solo es la dificultad hard. Esto va a ser fastidioso. Tal vez el anterior lo hubiera podido pasar con un Yachio. Voy a hacer esto. Con un Yachio con Spirit Enhancement subido, pero es que no lo voy a hacer ahorita. Ahora que miro si... Ok. Tenía reducción de daño, ¿no? Salió la animación de la reducción de daño. Y a Madoka le está bajando demasiado. Esto es malo. Esto es muy malo. No vi qué discos habían. No los vi. Tal vez eran buenos discos y usé por gusto la memoria personal de Madoka. No me fijé qué discos eran. Tengo miedo.
Lo peor también es que se demora un montón en atacar esta bruja. Es un poco molesto. Para mi gusto, al menos. Ok. ¿Por qué estos discos? ¿Por qué? Ok. Este sería un buen turno para tirar el doppel de Tokanemu. Pero no sé por qué estoy viendo ya que no le voy a bajar tanto como pretendía bajarle. No le voy a bajar tanto como esperaba. Y no creo que pueda ver aquí nada. No, ¿verdad? No puedo... No puedo... No, solo puedo ver los debuffs. Buah. A ver. Me da miedo, no creo que no voy a poder pasarme esta pelea. Al menos no en el poco tiempo que tengo. No le bajé nada. Excelente. No le he bajado nada. Y ahora me bajó el daño. Lo cual va a seguir haciendo todos los turnos. Madoka no va a aguantar. A ver, yo necesito que cargues tu magia para que aguantes. Y para que Tokanemu tire magia más pronto. Necesito que falles más veces. Necesito que falles una vez más. Ah, claro, ahora ya no le pegas a Madoka, ¿verdad? Pero bueno, ya, da igual. Con la magia es suficiente. Vamos así. Ya, Tokanemu no le hace nada, pero... Ok. Buah. ¿Y a quién le vas a pegar ahora? Ok, bien. Eso está bien. Sí, no, sí, me conviene hacer esto. Yo no puedo creer que esté haciendo esto para ganarle a esta bruja. O sea, es que es una bruja de la tercera dificultad recién. Y ni siquiera es la última bruja. O sea, no es la quinta bruja. Es una de las 4 del comienzo. No me lo puedo creer.
Lo peor es que no le voy a bajar casi nada con mi magia. ¿Cuánto dura esto? Es que todos los turnos me va a estar renovando esta tontería. A ver. Buah. Esto me va a tomar muchos turnos, asumiendo que no se me muera Madoka. Porque se me puede si se me muere Madoka, si empiezan a hacerle focus, voy a perder. Si alguien ve esto en YouTube, ¿me puede decir alguna estrategia diferente para esta bruja en los comentarios? Porque es que esta... O tal vez no se me ocurra ahorita y tal vez se me ocurre luego, o tal vez lo veo por ahí en algún lado, la estrategia de alguien más, pero... Es que me parece complicadísima esta pelea. Al menos con los personajes que yo tengo, porque... Pues... No tengo... No tengo aquas que vayan a hacer spam de magia. Y no creo que lo que yo decía hace un rato, que con mi Yachiyo con Spirit Enhancement, aunque le ponga los 60 puntos, no creo que vaya a mejorar mucho esto, porque como me baja el ataque o el daño, o sea, no va a pegarle nada. Ni con doble Yachiyo, suponiendo que se pudiera traer, que no se puede, ni así podría. Ni con las memorias correctas, ni nada. A ver, voy a tratar de tirar los dos doppels ahorita. A ver, esto dura... Ah, es solo un turno. Ah, pero ahorita... Bien, creo que ese es un buen momento para usar esto. Es un buen momento para hacer esto. Bien. Si le pega una vez a Madoka, este sería un excelentísimo turno. Pégale una vez. Vamos, pégale una vez a Madoka. Bien, ya está. Este turno le voy a poder hacer un daño útil. Más o menos. Tampoco pretendo matarlo en este turno, porque seguro no va a morirse en este turno, lamentablemente, pero... Ay, no. No, primero tiene que ser este y luego este, para aprovechar el... Sí, tiene que ser así. Sí, tiene que ser así. Para aprovechar los efectos de los doppels. Tiene que ser así. Bueno, un daño decente. Ahora, después de que termine este turno, voy a mirar cuánta vida tiene en total esta bruja. Aunque no creo que sea tanta, simplemente es que me baja cada rato el daño. Sí, ahí está. Ok, no hay problema. Eso, quería ver el... ¿Cuánta vida tenía? ¿Cuánta vida tienes, bruja? Tienes 1, 2, 3... 1, 2, 3... Tienes 3 millones. Bueno, no es tanto, ¿no? 3 millones. No es tanto 3 millones, creo. Bueno, es que no he mirado cuánta vida tenían las otras, así que no sé cuánta vida tiene. Buah, qué horrible. No voy a notar mucho... Mejorar Yachiyo, sí, claro, eso es lo que noté aquí, pero es que esto no va a funcionar. En las otras dificultades no sé cómo voy a hacer esto. Voy a tener que venir con 3 y con Iroha
para que cure a Madoka. No sé qué voy a hacer. No lo sé. No estoy muy seguro sobre qué voy a hacer aquí. Qué desgracia. Vamos a hacerlo así. ¿Cómo estoy sufriendo con esta pelea? Se han pasado un poquito con esta bruja. Eso lo estoy haciendo súper mal. Que creo que no lo estoy haciendo tan mal. Ah, espera. ¿Será que uno de esos efectos... Sí, seguro es eso. Que uno de los efectos de las memorias que tienen un efecto normalmente distinto me va a hacer ganar esta pelea súper fácilmente. Voy a revisar eso. Voy a revisarlo ahorita. Seguro hay una memoria de esas que les han agregado de efectos extra que hace otra cosa. Voy a mirarlo ahorita. Tiene que verlo. A ver, una que... Chance to Darkness... Anti-stun. Esa no. Status Ailment Resistance and Guaranteed Dazzle. Esto no es Status Ailment. Attack Up and Chance to Your Defense. Este podría ser, supongo. Chance to Evade and Defense Up. Anti-Poison y Anti-Forest Damage. Good. No me suena que ninguna vaya a hacerme destruir a esta bruja. Porque el problema es que me baja el ataque. Ese es el problema. Le voy a bajar poco. Ah, no tengo el daño reducido, ¿no? Ah, sí, bueno, tengo uno. Bueno, uno mejor que varios, creo. A ver, Anti-Poison y Forest Damage. Good. Eso no sirve aquí, porque no... Chance to Evade y Defense Up. Esa es activable, eso es lo peor. Pero yo creo que no. Attack Up in Chance to Your Defense. Esta, la de Kyoko, podría ser... Status Ailment Resistance Up. Dazzle. Es que no... Chance to Darkness on Attack y Anti-Stun. Yo creo que es esta. Chance to Darkness on Attack y Anti-Stun. Podría ser la de Madoka. Es que no lo sé. No sé si esa es la que me va a ayudar, esa memoria. No creo. Y bueno, ya gané la pelea, pero... A ver, 17 turnos no es normal para esto, ¿no? Creo yo. Yo creo que no es normal demorarme 17 turnos en una bruja que no es la final. O sea, esta bruja no es la última. No es la última bruja. ¿Han visto lo que me ha costado? Eso, por favor, si alguien ve esto, de verdad, dígame cómo pasarlo más fácil, porque ahorita no se me ocurre. Y tal vez no se me ocurra cómo hacerlo. Esta pelea va a hacer que el video dure un montón más. ¿Esta bindeaba? No me acuerdo si esta bindeaba. Ah, sí bindea. Sí bindea. Voy a ir con mi otra Felicia. Porque sí, anoté en mi paperito que bindea esta bruja. Aquí iría con Tokanemu, pero ya no puedo ir con Tokanemu porque ya la usé antes. Lamentablemente. Así que vamos a ir con Felicia. Bueno, esto va a ser malo. Tengo mucho miedo. Tengo miedo. Bueno, voy a llevar esto. Y esto. Es que estoy yendo defensivo con esta Felicia. Normal. No, tú tienes que ir acá. Ahí. Buah, es que esta formación... Bueno, no, tampoco puedo ir mucho mejor.
Tengo miedo. Bueno, también tal vez entre poner memorias buenas a Diachillo, tener su Spirit Enhancement subido y aparte tener una formación que aumente el daño aqua, tal vez pueda hacer algo, pero es que va a ser más difícil que esto. No me suena que pueda hacerlo con Diachillo. La pelea de antes no me... Ok, a ver. Si esta pelea es fácil, me voy a molestar. Bueno, voy a estar feliz en realidad. Voy a estar feliz si es que es fácil porque... Bueno, me está pegando bastante. Si es fácil, genial. Genial. Yay. Feliz por mí. Pero es que... Esta debía haberlo usado en el primer turno. Sinceramente. Esto cura a la que tiene menos vida. Si no mal recuerdo. Genial, genial. Está bien así. Sí, está bien así. Como decía, si esta pelea es fácil, genial. Una cosa menos hay que preocuparme, pero es que... También va a ser un poco... Ah, ok. La bruja anterior fue horriblemente difícil y esta es fácil. Esta mete... Uy. ¿Han visto todo eso que me he metido? Supongo que para esta es la... Status Ailment Resistance Up. Y bueno, también el anti-poison, supongo. Pero, a ver, 2, 3... Ah, pero es que esa es activable. Bueno, ya, da igual. Esto es que estoy viendo los efectos de las memorias. O sea, hay memorias normales, por así decirlo. Esas memorias que seguro todo el mundo tiene, donde salen Homura Lentes, Madoka, Kyoko, Mami y Sayaka. Esas que salen siempre, o sea, siempre te pueden salir. Les han agregado efectos extra en este evento. Y pues son los que he estado leyendo. Y se supone que les han agregado esos efectos porque algo útil van a ser. O sea, van a ser útiles para estas peleas. Es lo normal pensar eso, ¿no? Y pues estoy viendo cuál vendría bien para esta pelea. Y para la anterior, es que para la anterior no me parece que ninguna sea muy relevante. Porque la anterior, aunque a veces stuneaba, eso casi nunca ocurría, el stun no era el problema. El problema es que me bajaba prácticamente todos los turnos el ataque o daño, creo que es ataque. O sea, le pegaba nada. Ese es el problema. Voy a ver cuánta vida tiene esta. Ahorita miro. La otra tenía 3 millones. Seguro esta debería tener más, teóricamente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, tiene la mitad de vida. Bueno, también eso al parecer es... Ha influido, ¿no? Eso también ha influido. El hecho de que tenga tanta vida la otra. Pero es que no... Si no descubro cómo pasármela, no voy a poder hacerlo en los modos más difíciles que quedan. ¿Por qué me tocan estos discos? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué no me lo pueden dejar un poquito fácil teniendo lo difícil habiendo tenido tan difícil la anterior? No pido tanta cosa. Gracias, Felicia, por no dejarte meter ningún status ailment. De verdad. Es que te mete tanta cosa. Al menos no se murió. Y al menos puedo hacer un Puella combo. Porque yo hubiera sido muy molesto que justo se muriera o que justo no saliera para hacer el Puella combo con ella. Eso hubiera sido terrible, la verdad. Por eso llevo 3. Buah, es que le estoy bajando ahora poquísimo. ¿Y ahora por qué aguanta tanto esa bruja? ¿Por qué aguantas tanto?
ahora está aguantando más que antes. Ya, bueno, gracias por no morirte, Felicia. Me has... creo que me... Ah, no puedo. Ok. No pasa nada. Aunque hubiera estado bien poder usar eso. Creo que... bueno, no voy a decir nada. En esta pelea estaría genial Tokanemo, en serio. O sea, estaría muy bien traerla aquí, pero el problema es pues que la necesité para la anterior bruja. Curiosidad, es la primera vez que uso el doppel de Felicia Chan. Bien. Ya, esta es la última bruja, o sea que yo veo normal que sea difícil. Y también porque como pues, uso Darks contra una Light, pues obviamente me pegan mucho. Eso es normal, pero la anterior no era normal, eso no era normal. No está bien eso. Ya está. Y hemos terminado las 3 primeras dificultades disponibles el primer día del evento. Buah, la verdad es que ha estado complicadísimo. Queda, bueno, en 2 días, pasado mañana, se puede hacer el modo challenge, que es pues más difícil que el hard, obviamente. Ah, no puedo meterme para cambiar los equipos. Esperaba que me dejara meterme para poder modificar mis equipos, pero no voy a poder. Me parece terrible. Aquí se puede hacer... ah, bueno, claro, es esto. Aquí dice lo de que las memorias pues tienen efectos extra. Pues poco más, ¿no? Creo que no dice nada más aquí. Aquí ya no puedo acceder. Así que no... aquí no voy a poder entrar. No voy a poder revisar eso. Bueno. Creo que no dice nada más. El horario, cómo funciona el evento y poco más creo que hay aquí. Ya está. Bueno, voy a meterme aquí para despedirme. Bueno, muchas gracias a los que estuvieron en el directo de hoy. Y pues, quizás viendo esto en YouTube y sabes cómo pasar a la... no me acuerdo cómo se llama la bruja, perdón. La bruja que sale en el tutorial del juego. La penúltima que hice ahora. La que me baja el ataque a cada rato. Pues si saben una estrategia para pasarse eso, sería genial que me lo dijeran pues porque de verdad se me ha complicado muchísimo, ya me han visto. Y bueno, nos vemos en el siguiente directo o siguiente video. Y pues hasta otro momento en el tiempo.